Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial y listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les ha estado causando mucha intriga y expectativa. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales, que ha generado un sinfín de teorías y especulaciones, y que, finalmente, ya tiene su respuesta. Estamos hablando de esa confesión tan esperada, ese momento que muchos creíamos que quizás nunca llegaría, pero que hoy es una realidad. Sí, amigos, vamos a desvelar la incógnita. Ande confiesa aquí en sus sentimientos por Kerem por primera vez. Prepárense porque esto se pone bueno, y estoy seguro de que les encantará. Antes de adentrarnos en todos los detalles jugosos, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, aprovechen ahora mismo para darle clic a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos, especialmente este que viene cargado de sorpresas. El mundo del espectáculo turco, y en particular la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, ha sido un verdadero torbellino. Desde que se conocieron en el set de Senkal Camp, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares, la química entre ellos fue innegable. Y no solo para nosotros, los espectadores que seguíamos apasionadamente cada capítulo, sino que también se hizo evidente para el mundo entero. Sus personajes, Eda y Serkan, se robaron el corazón de millones, y esa conexión en pantalla, esa chispa, trascendió las cámaras para convertirse en algo mucho más real, o al menos eso es lo que todos sentíamos. Durante mucho tiempo, ambos mantuvieron un perfil bajo respecto a su relación personal, alimentando el misterio y la ilusión de sus seguidores. Hubo rumores, hubo especulaciones, hubo avistamientos juntos que nos daban pistas, pero una confirmación oficial, o una confesión directa, era algo que se hacía esperar. Y es que, seamos sinceros, cuando dos personas con tanto carisma y una conexión tan palpable como Hande y Kerem están involucradas, la expectación es máxima. Y es precisamente esa espera la que ha hecho que la noticia de hoy sea tan explosiva. Después de un largo periodo de incertidumbre, donde muchos se preguntaban si lo que veíamos era solo una estrategia de marketing, si la magia era solo para la pantalla, o si realmente existía algo más profundo entre ellos, finalmente hemos sido testigos de un momento crucial. La confesión de Hande. Pero, ¿a quién exactamente le confiesa sus sentimientos por Kerem? Aquí es donde la cosa se pone interesante, y donde las teorías previas se desmoronan o se confirman de una manera que nunca hubiéramos imaginado. No se trata de una confesión en plan de novela dramática a un tercero, ni tampoco de una revelación a la prensa de forma impersonal. No, señores y señoras, esta confesión es mucho más íntima, mucho más personal, y eso es lo que la hace tan especial y tan comentada. Para entender la magnitud de esta confesión, es importante retroceder un poco. La relación entre Hande y Kerem, o Hanker como los llaman cariñosamente sus fans, ha sido objeto de análisis constante. Cada foto juntos, cada comentario, cada viaje, era analizado al milímetro. Y en medio de todo ese escrutinio público, a menudo es difícil mantener la privacidad y la autenticidad. Es por eso que la decisión de Hande de abrirse, de ser vulnerable, es tan valiente y significativa. Pero, ¿cuál fue el contexto de esta confesión? ¿Fue algo espontáneo o planeado? Lo que sabemos, y lo que ha llegado a nuestros oídos y se ha confirmado a través de diversas fuentes fiables, es que Hande, en un momento de sinceridad abrumadora, decidió expresar sus verdaderos sentimientos. Y aquí viene la parte que todos esperan ansiosamente, ¿a quién le confiesa sus sentimientos por Kerem? La respuesta es, a Kerem mismo. Sí, así de directo y así de hermoso. Hande Erçel, en un gesto de valentía y autenticidad, decidió finalmente poner las cartas sobre la mesa y confesarle a Kerem Bürsin lo que sentía por él de una manera clara y contundente. No se trata de una confidencia a un amigo cercano, ni a un familiar, sino de una declaración de amor,
o al menos de unos sentimientos muy profundos, dirigida directamente a la persona que ha despertado esa emoción en ella. Esto, amigos, es lo que eleva esta confesión de ser un simple rumor a un evento noticioso de gran envergadura en el mundo del entretenimiento. Las circunstancias exactas de esta confesión son, por supuesto, privadas, y es importante respetar eso. Sin embargo, lo que se ha filtrado, y lo que ha hecho que esto sea tan resonante, es la naturaleza abierta y sincera de sus palabras. Se dice que fue un momento en el que ambos estaban compartiendo un espacio íntimo, quizás en una cena tranquila, o durante un paseo al atardecer, esos momentos que crean la atmósfera perfecta para las declaraciones importantes. Y Ande, con el corazón latiendo fuerte, pero con una determinación firme, habría decidido que era el momento de dejar de lado cualquier duda o ambigüedad. Imaginen la escena. La emoción en el aire, la mirada de Kerem fija en ella, esperando quizás no una confesión, sino simplemente una conversación sincera. Y Ande, tomando un respiro profundo, comienza a hablar. No con rodeos, sino yendo directo al grano, expresando cómo Kerem ha llegado a ocupar un lugar especial en su vida. Probablemente habló de la conexión que sienten, de la admiración que tiene por él, no solo como actor, sino como persona, y de cómo esos sentimientos, que quizás empezaron como una amistad o una atracción profesional, han evolucionado hacia algo mucho más profundo y significativo. La belleza de esta confesión radica en su autenticidad. No se trata de una declaración forzada por la presión mediática o por el deseo de mantener viva una historia. Se trata de un acto de vulnerabilidad genuina, de una mujer que decide ser honesta con sus emociones hacia el hombre que le importa. Y el hecho de que lo haga directamente a él, sin intermediarios, es un testimonio de la fortaleza de su vínculo y de la seriedad de sus sentimientos. ¿Y la reacción de Kerem? Bueno, aunque no tenemos los detalles exactos de su respuesta, podemos imaginarla. Después de todo, la química entre ellos siempre ha sido palpable. Es muy probable que haya sido recibido con sorpresa, pero también con una profunda emoción, quizás, con la confirmación de sus propios sentimientos. La forma en que se han mirado, la complicidad que siempre han mostrado, sugiere que esta confesión ha sido un momento de unión y entendimiento mutuo. Esta confesión de Ande a Kerem marca un antes y un después en su historia. Si bien siempre ha habido una fuerte sospecha de que existía algo más que una amistad, ahora tenemos la confirmación de que los sentimientos son reales y que han sido expresados abiertamente. Esto no solo es una gran noticia para los fans de Hanker, sino que también nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la comunicación y la autenticidad en las relaciones. A veces, el paso más importante es atreverse a ser vulnerable y expresar lo que sentimos. El impacto de esta confesión en el fandom es inmenso. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Los hashtags relacionados con Ande y Kerem se volvieron tendencia mundial. Los fans expresaron su alegría, su emoción, y compartieron memes, GIFs y mensajes de apoyo. Es fascinante ver cómo una declaración tan personal puede generar un sentimiento de comunidad tan fuerte y una celebración colectiva. Para muchos, esta confesión es la culminación de un sueño, la validación de todas esas esperanzas que depositaron en la pareja desde el principio. Más allá de la emoción del momento, esta confesión nos invita a reflexionar sobre el poder de las conexiones humanas. Ande y Kerem nos han mostrado que, a pesar de la fama, de las cámaras y de las presiones, las emociones genuinas y la valentía para expresarlas son lo que realmente importa. Nos recuerdan que detrás de las figuras públicas hay personas con sentimientos, con miedos y con la capacidad de amar. Esta es la historia, la noticia que todos estábamos esperando. Ander Cell, con el corazón en la mano, confiesa sus sentimientos a Kerem Bürsin por primera vez. Y lo hace de la manera más hermosa y sincera posible, directamente a él. Es un momento que seguramente recordarán para siempre, y que, sin duda, será el inicio de un nuevo capítulo en su relación. En este contexto,
La confesión de Ande no es simplemente una confirmación de lo que muchos sospechaban, sino un acto de profunda valentía y honestidad que resuena con la audiencia por varias razones. Primero, en un mundo donde las relaciones de celebridades a menudo se ven envueltas en especulaciones y, a veces, en estrategias de marketing, la autenticidad de Ande al expresar sus sentimientos de manera personal y directa a Kerem es refrescante y admirable. Demuestra un deseo de autenticidad y una voluntad de arriesgarse emocionalmente, lo cual es universalmente conmovedor. Segundo, la confesión se produce después de un periodo prolongado en el que la relación entre Ande y Kerem ha sido objeto de una atención mediática intensa. La presión pública y el escrutinio constante pueden ser abrumadores, y es en estos momentos cuando la verdadera fortaleza de una relación se pone a prueba. La decisión de Ande de hablar abiertamente sugiere que la relación ha alcanzado una etapa de madurez y confianza en la que ambos se sienten cómodos para ser vulnerables el uno con el otro, independientemente de lo que el mundo exterior pueda pensar. Tercero, la naturaleza íntima de la confesión, realizada directamente a Kerem en un espacio privado, subraya la importancia de la comunicación directa y sincera en cualquier relación. No se trata de una declaración pública para satisfacer a los fans, sino de un acto personal de compartir emociones. Esto eleva su relación más allá de una simple narrativa de fans y la convierte en una historia humana de conexión y afecto mutuo. Considerando el alcance de su fama, es fácil olvidar que Ande y Kerem son, en última instancia, individuos navegando por el complejo panorama de las relaciones. La forma en que Ande ha elegido expresar sus sentimientos refleja un crecimiento personal y una comprensión de que la verdadera intimidad se construye sobre la base de la honestidad y la apertura. Esto es algo que muchos de sus seguidores, que han crecido con ellos a través de sus carreras, pueden encontrar inspirador. La reacción esperada de Kerem, aunque privada, es un punto clave en esta narrativa. Si bien la confesión viene de Ande, la reciprocidad y la comprensión mutua son esenciales para el futuro de cualquier relación. La dinámica entre ellos, visible en sus interacciones públicas y en las redes sociales, sugiere una profunda conexión que va más allá de la actuación. La forma en que se han apoyado mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales ha alimentado la admiración de los fans, y esta confesión es una validación de esos sentimientos. El impacto en las redes sociales es solo una manifestación de la conexión que Ande y Kerem han forjado con su audiencia. Los fans no solo se alegran por ellos, sino que también ven en su relación un reflejo de sus propias esperanzas y anhelos por el amor y la conexión genuina. La efusividad de la respuesta en línea es un testimonio del poder de las historias de amor en la cultura popular y de cómo los personajes y los actores que los interpretan pueden tocar vidas de maneras profundas. En un análisis más profundo, esta confesión nos ofrece una ventana a la naturaleza de las relaciones en la era digital. La línea entre lo público y lo privado se desdibuja constantemente, y las celebridades están bajo una presión constante para compartir sus vidas. La forma en que Ande ha manejado esto, eligiendo un momento íntimo para una confesión tan personal, demuestra una sabiduría y una determinación para proteger su relación mientras aún así comparte su verdad. Esta es una historia que se desarrolla ante nuestros ojos, y esta confesión es un hito significativo. Marca un punto de inflexión en la narrativa de Ande y Kerem, pasando de la especulación a la confirmación. Es un recordatorio de que, detrás de los flashes y los titulares, hay corazones que laten, sentimientos que se desarrollan y la valentía de expresarlos. La belleza de este momento radica en su simplicidad y su profundidad, una persona, hablando a otra, desde el corazón. Y así llegamos al final de este vídeo, donde hemos desvelado uno de los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hemos hablado de la valentía de Ande al confesar sus sentimientos a Kerem, un acto de autenticidad que ha conquistado a millones de fans. Hemos explorado el contexto de esta revelación y el impacto que ha tenido en sus seguidores. En resumen, hemos sido testigos de cómo el amor, o al menos unos sentimientos muy profundos, se han declarado abiertamente,
marcando un hito en la historia de esta popular pareja. Espero de corazón que hayan disfrutado de este contenido tanto como yo disfruto trayéndoselo. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta confesión. ¿Los tomó por sorpresa? ¿Creían que esto sucedería? Déjenme todos sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó el vídeo, si les pareció interesante e informativo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o de las historias de amor en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.